son las personas de nuestro municipio San Miguel Aloapan, son los que nos están fabricando estos delitos. Es para intimidar y ya no ser defensores de la naturaleza. Del 2007 al 2010 nunca me llegó un escrito que me dijera, sabes, estás acusado por estos delitos, preséntate. Hasta que me secuestraron, supe que existe ese expediente. Todo lo que yo venía haciendo es hacia el bien del futuro de la niñez de mi comunidad, no tan solo de mis hijos, hacia todo el niñez de la comunidad. Es la voz de Pablo López Alavés. Y su historia, particularmente a mí me llegó a través de esta extraordinaria organización internacional llamada Frontline Defenders, fundada a inicios de este siglo, en Dublín en 2001, tiene el objetivo de proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos a lo largo de todo el mundo. Buscan este tipo de casos y los defienden a estas personas que trabajan de forma no violenta, que trabajan sobre todo en una comunidad muy específica. Y me acercaron a este caso, el de Pablo López Alavés. Y bueno, pues es uno más. Yo creo que, híjole, en la fila de las injusticias en este país, vaya que hay tantos acumulados. Pero hoy era un día muy importante para Pablo. Y me da mucho gusto que me acompañe en la línea Jessica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, una de las voceras justamente de este caso de Pablo López. Jessica, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Al menos en este programa eso, tratamos de darle cobertura a este tipo de historias, porque nos parece que es tan representativo este tipo de casos de lo que sucede y se repite desafortunadamente por miles en este país. ¿Cuántas veces hemos hablado con el Centro PRO, que también tiene esta bandera, defiende a los defensores de derechos humanos, pero muchas organizaciones que nos acercan a estas historias? Entonces, volvemos a ellas para darles este micrófono a nivel nacional e internacional para que se conozcan estas historias. Jessica, te pediría primero que le contaras a nuestros radioescuchas la historia de Pablo López y por qué estamos hablando de él, Jessica. Bueno, mira, Pablo López es un defensor indígena zapoteco, quien fue criminalizado desde el año 2006, cuando Ulises Ruiz Ortiz hizo una represión hacia los pueblos de Oaxaca, y tendrán ahí el registro histórico de la crisis que se abrió en Oaxaca. Sí. Y en ese marco, ahí hubo como todo un papel posterior. Entonces, Pablo es detenido en el 2010, en agosto del 2010, y es víctima de tortura, de detención arbitraria, ¿verdad? Nosotros tomamos el caso y en el 2020 agarramos un amparo. A ver, perdón, Jessica, o sea, perdón por detenerte ahí, Jessica. ¿Acusado de qué? ¿O por qué lo detienen? Está acusado por un delito de homicidio calificado, wow, delito que no cometió y que fue fabricado por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Como es una costumbre en Oaxaca, ¿verdad? El sistema de procuración de justicia sirve para criminalizar la labor de defensa, de lucha social. Cuando se trata de crímenes del orden común, se tarda años en judicializar, ¿verdad? Pero aquí en este caso, pues judicializó con los cargos de homicidio calificado. Wow, 14 años entonces. De esto 2010 y van 14, exacto, casi 15 años, Jessica. Pablo lleva privado de su libertad de manera arbitraria 14 años, 7 meses, justamente, y hoy se llevó a cabo en Oaxaca, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la última audiencia en la que Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por Bernardo Vázquez Alamilla, formula conclusiones de acusación, ¿verdad? Y pide sentencia condenatoria contra el indígena zapoteco. Es un asunto muy curioso porque el fiscal fue defensor del pueblo, fue asesor de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y a él reconoció la gravedad de violaciones a derechos humanos, y él también conoció el caso, ¿verdad? Y ahora, como está del otro lado, pues ahora se le olvidó que conoce la verdad histórica del caso y ahora formula, mediante su Ministerio Público, conclusiones de acusación. Increíble. Entonces hoy estamos a la espera, en 15 días más tardar, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca
tiene una oportunidad de reparar el daño causado a Pablo por una prisión extendida de muchísimo tiempo, sin sentencia, ¿verdad? Con mucho maltrato. También ayer tuvimos un incidente de seguridad con unas compañeras que fueron a hacer la visita al penal, de una agresividad por parte de las guardias del penal de Etla, que justamente lo que buscan es intimidar y mermar la acción de defensa de derechos humanos y del acompañamiento a Pablo. Entonces, estamos interpelando al Poder Judicial del Estado, al gobernador de Oaxaca, ¿verdad? Porque hay una bandera de indígena que coloca, pero que lamentablemente lo que menos está haciendo es actuar a favor de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, como acción reivindicatoria, tuvo que haber por lo menos coadyuvado a que en el primer año que llegó Pablo hubiese sido liberado, pero más bien parece que hay un interés de quedar bien con quienes le inventaron el caso y responder más bien a esa lógica. Entonces, pues Pablo tenía hijos pequeños cuando fue detenido, Pablo hoy es abuelo, Pablo hoy ya tiene un poco más de 50 años, ¿no? Sí. Su esposa tuvo que emigrar de la región, que no hablaba nada de español, tuvo que aprender español. Yolanda Pérez, ¿verdad? Que tuvo que pasar de ser monolingüe a ser bilingüe. Y Oye, ahora justamente sí. es quien sufre también el acoso cuando va al penal, ¿no? A ver, Jessica, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué incomodó? ¿De qué manera? Por qué llegan a esta circunstancia en donde, bueno, insisto, es una bandera que incluso trae una organización tan importante como Frontline Defenders y que nos hace llegar a esta historia? ¿Qué hacía Pablo? Mira, Pablo, su único delito, como todos los defensores criminalizados, fue defender derechos humanos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Oponerse a la tala de árboles, sabiendo que la tala innecesaria evidentemente iba a secar ríos, iba a generar impacto en sus comunidades, y eso fue incómodo para, pues, terratenientes, para caciques, para el propio Estado, pues porque hay ganancias millonarias en esa tala de árboles en la región. Entonces, él lo que hizo fue defender bienes comunes, y por defender bienes comunes lo quieren absolutamente que pase la vida completa en un penal, ¿verdad? Entonces, es muy lamentable la sanción que impone un sistema de explotación y de destrucción de los bienes naturales, que es capaz de acusar de un delito fabricado por parte del Estado. Incluso te voy a contar rápidamente, ABA, una organización internacional, hace unos meses presentó un informe incluso en el que habla de plagio, ¿verdad? De plagio, es decir, las declaraciones son idénticas, ¿verdad? La posición del juez todo el tiempo fue actuar contra Pablo, exigir un exceso de formalidades, justamente como muy claramente marcando su línea de intentar perjudicar a Pablo, ¿no? Entonces, eso Sí. es lo que tenemos. Bueno, muy clara, Jessica, también en esta historia que necesita mucho contexto, pero que nos lo aclaraste perfectamente. Te voy a pedir, Jessica, que sigamos en comunicación, que veamos el pasar de los días. Dices que tienen 15 días para que la Fiscalía recapacite alrededor de este caso. Vamos a tratar de buscar a las Y más autoridades bien también. el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ¿verdad? El Poder Suelta Judicial, la sí. pelota, está en el Poder Judicial. Vamos a buscar y también a las autoridades. Nos interesa el caso de Pablo López, pero bueno, pues estamos al pendiente. Tienes el micrófono abierto, Jessica. No soltamos este caso. Sabíamos que hoy era un día importante para Pablo, para su familia, y pensamos que las próximas 2 semanas también. Así que no lo soltamos, Jessica, y gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por la atención. Un abrazo grande. Es Jessica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, vocera del caso de Pablo López Alavés. Una historia más de injusticia. Pausa y regresamos.